Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Hechos capítulo 16. Amén. Vamos a estar considerando el versículo 30 y 31. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, santo y poderoso. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Lo tenemos, amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Damos gracias a Dios. Amén. Poderoso Dios, gracias por esta tu palabra que hemos leído, Señor. Te rogamos que seas tú edificándonos, santificándonos, Señor, mientras escuchamos y recibimos tu palabra, Dios. Enséñanos, Dios, guíanos, salva las almas, Dios. Salva algún corazón que te necesite y que necesite la salvación de tu Santo Espíritu en su alma, Dios. Glorifícate, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y nosotros nos encargamos de darte toda la gloria y toda la honra, toda la adoración, porque solo tuya es, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Voy a estar predicando con el tema: ¿cómo puedo ser salvo? Amén. Gloria al Señor. Esta es una de las preguntas que entre los que están afuera se hacen mucha gente. Amén. Estamos acostumbrados en que la salvación se alcanza por las obras. Amén. Es algo que si nosotros vamos y preguntamos afuera cómo una persona puede ser salva, la mayoría de las personas, todos piensan y creen que la salvación se puede alcanzar siendo bueno, siendo buena persona, siendo dadivoso, dándole a la gente cosas que te sobran. Que la mayoría de las personas que dan algo, es de lo que les sobra, ¿verdad? Casi nadie da algo que no le sobra o que lo necesita y lo da porque es buena persona. Amén. La mayoría de la gente es dadivosa con las cosas que le sobran. Si usted hace ese examen en nosotros mismos, gloria al Señor, a veces pasa eso. Gloria al Señor. Y no es malo ser dadivoso, ¿okay? No es malo dar cosas. De ninguna manera estoy diciendo que es malo dar. No, es bueno. Es bueno. Pero eso no es una manera para llegar a la salvación. Amén. Respetar al prójimo tampoco es una manera de alcanzar la salvación. Gloria a Jesús. Estamos acostumbrados, mis hermanos, en este siglo, hablando de todo el mundo, que la mayoría de las personas creen que con ser bueno se puede alcanzar la salvación. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no es verdad. Lastimosamente no es verdad. Por más cruel que pueda escucharse y que pueda derribar el orgullo de la gente buena, no es verdad. Amén. No es verdad. Es una falsedad de las falsedades más grandes que ha inventado la religión. Que haciendo cosas buenas pueden alcanzar la salvación. O las religiones. Gloria al Señor. El Evangelio de Jesucristo, y para alcanzar la salvación conforme al Evangelio de Jesucristo, se centra en lo que hoy vamos a hablar. Amén. Gloria a Jesús. Ya leímos en la lectura pastoral, amén, que el apóstol Pablo está predicando. Gloria a Jesús. Si no me equivoco es en Filipos. Gloria al Señor, en Filipos. Y por reprender un demonio de adivinación, un espíritu, para no decir demonio, es un demonio de adivinación, de esa gente que lee las manos, de esa gente que le trae suerte a la gente,
Es un demonio de adivinación lo que tienen. Gloria a Jesús. Y esa muchacha con el espíritu de adivinación se pasaba gritando detrás de ellos unos cuantos días. Parece que ya era bastante para Pablo que un demonio les estuviera diciendo la verdad. Aleluya. Los demonios también creen, ¿verdad? Y conocen quién es Jesús, ¿verdad? Otra vez encontramos que 7 hijos de un tal Esceva, si no me equivoco, habían escuchado predicar a Pablo, y Pablo predicando echaba fuera demonios con la palabra, con el poder que Dios había depositado sobre él. Y estos, cuando escucharon a Pablo, entonces dicen: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, Aleluya. Santo Dios. No sé qué era un exorcismo eso. Entonces el demonio les contesta y les dijo: yo conozco a Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Amén. Esa muchacha con espíritu de adivinación les estaba diciendo a los apóstoles que ellos son hombres de Dios que anuncian el camino de salvación. Y Pablo se cansa y expulsa al demonio. El amo de esa muchacha se enoja, llama a los oficiales para que encarcelen a los apóstoles porque había perdido su manera de ganar dinero. Y llegamos allí. Pablo fue puesto en la cárcel más adentro, con mucha seguridad. Dice que los amarraron en el cepo. Les amarraron los pies y las manos para que con esa seguridad ellos no pudieran escaparse o irse de allí, porque eran tomados como delincuentes. Pero Pablo con Silas, su compañero de viaje, se pusieron a cantar. No sabemos qué himno, porque no nos dice Lucas qué himno estaban cantando. ¿Qué himnos? Porque dice que cantaban himnos. No nos dice Lucas qué himnos cantaron, pero estaban cantando, y mientras ellos cantaban, dice que la cárcel tembló. De aquí que se nos exhorta muchas veces, ¿no? Que la alabanza tiene poder, que hay que cantar con gozo, porque en el gozo de la alabanza y de glorificar a Dios mientras estamos cantando, muchas veces las almas quedan libres de sus cadenas. Aleluya. Amén. Dice Spurgeon en los discursos que él daba a sus estudiantes, que en una ocasión, mientras se cantaba una alabanza, solamente cantando una alabanza, un alma vino a Cristo, porque mientras se cantaba de Jesús, el alma de esa persona, la fe, la persona entendió que con depositar la fe en Jesús podía recibir salvación, libertad y toda una vida nueva. Que en la alabanza hay poder. Aleluya. Amén. Y nosotros lo creemos. Amén. Nosotros lo creemos porque yo creo que lo hemos experimentado más de una vez, y no somos los únicos. El mundo entero donde se predica el Evangelio de Jesucristo saben que mientras hay cánticos y alabanzas de gozo y de adoración, hay poder de Dios. El poder de Dios se deja sentir, y también las almas vienen a Jesucristo. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Pues estos apóstoles estaban cantando y vino un terremoto, y lo sobrenatural de esto es que no solamente la cárcel o la celda o las cadenas que ataban a Pablo y a Silas se rompieron, sino que dice que la cárcel tembló y las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas de los que estaban atados se rompieron.
se soltaron. Poderoso. ¿Ah? Santo Dios. Lo terrible de eso, yo no sé cuántos ángeles habrán venido y vinieron a romper cada uno de esas cadenas. Me recuerda el testimonio que una vez leí, de un testimonio de un hermano chino, de Asia, de la China. Gloria al Señor. Él le pasó casi similar a estas personas, casi similar a estos apóstoles. Por predicar a Jesús en un país comunista, tuvo que irse preso. Y estuvo mucho tiempo preso, la cantidad de años ya se me olvidó, gloria al Señor. Se le conoce como el hermano Jun. Y estuvo de tal manera azotado, toda clase de azotes que usted se pueda imaginar, también le dieron a él. Y de alguna manera sobrenatural a él también lo libertó un ángel. O sea que Dios no solamente ha hecho esto con los apóstoles. El apóstol Juan dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo en su vida de ministerio, que no están escritas en los evangelios, pero las que están escritas para que nosotros leyéndolas, nosotros entendamos que Jesús es el Cristo. Aleluya. Pero no es todo lo que ha hecho Cristo y tampoco es todo lo que Dios ha hecho en sus hombres a través de la historia, solamente lo que está escrito aquí. ¿Amén? Esto lo tenemos aquí como testimonio de la gloria y del poder de Dios que desciende sobre sus hijos, pero no quiere decir que hasta allí se quedó, sino que todavía está pasando. Santo, amén. Nosotros creemos en que la obra del Espíritu Santo sigue andando, sigue libertando, que mientras nosotros le cantamos todavía puede haber liberación en un alma angustiada. Aleluya. Poderoso, aleluya. Lo hemos visto. Amén. Todavía el Espíritu de Dios sigue libertando de la prisión como este hermano. En una prisión de un país comunista se le abren las puertas de la prisión y piensa que el que lo ha sacado es un hombre y lo pasa por una puerta y lo pasa por otra puerta y lo pasa por la puerta que da a la última puerta, y sale y lo va guiando hasta después de cierto tiempo le dice vete. Y le da direcciones a dónde tiene que llegar para huir del país. A una embajada estadounidense, por si acaso. Gloria al Señor. Y después de eso el hombre desaparece. Todavía Dios sigue haciendo estas maravillas. Aleluya. Pero todas estas maravillas solo tienen un propósito. Solamente guían a una cosa, no hacen que estos hombres sean más grandes, como mi esposa estaba diciendo en la mañana. No es para endiosar a los hombres, no es para idolatrar a los hombres, sino es que para que viendo estas cosas nosotros demos gloria a Dios. Nosotros reconozcamos que Jesús vive y que su Espíritu que nos ha dado aquí en la tierra sigue obrando. Los hombres nada que ver. Es la obra de Dios. Gloria a Cristo. La obra es de Dios y solo de Dios. Aleluya. ¿Ah? Amén, aleluya. En nada tienen que ver los hombres sino ver la gloria de Dios. Si hay algo que nosotros hacemos bien cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando escuchamos un testimonio o cuando vemos una cosa maravillosa que Dios ha hecho, es ver lo que Dios ha hecho en esa persona o es ver lo que Dios está haciendo en la vida de una familia, de una persona. Es la gloria de Dios. Nada que ver con la persona. La persona siempre va a quedar opaca. Nosotros tenemos que opacar a las personas y ver por encima de esas personas quién es el que está moviendo estas cosas.
¿Quién es el que está haciendo que estas cosas sucedan en su perfecto orden? Aleluya. Y entonces no nos queda más que decir, oh, la gloria de Dios. La obra de Dios en su soberanía es terrible, grande, majestuosa. Estuvimos allá en Virginia, en español. Y vemos allí toda la historia que hay allí encerrada en esa ciudad. Y yo en mi mente pensando, pasando los siglos, cómo Dios lleva adelante la humanidad, cómo Dios ha diseñado en los seres humanos que estas cosas vayan pasando. Mientras estamos en un pueblo 1800, ¿verdad? ¿Por ahí? 1700. Me recuerdo por ahí estaba George Whitefield predicando, si no me equivoco. Allí estuvieron los predicadores de antaño también. Esos 3 días de ayuno que se pasaron, allí estaban hombres de Dios. También se reconoce a un tal William Ames en español, uno de los mejores y más grandes maestros en teología que se reconocieron en esos días. Historia. Toda la historia va conjunta y en todas las cosas que pasan ahí vemos la mano de Dios por encima de todas estas cosas. Gloria a Jesús. Pero, ¿cómo puedo ser salvo? Otra vez hacemos esta pregunta. ¿Cómo puedo ser salvo? El hombre, después de que ha visto que estos hombres han quedado libres y ellos no han escapado, y él dice que estaba a punto de matarse, porque le han dejado que asegure a ciertos presos, pero ha venido un terremoto que ha hecho que todas las cadenas se rompan. Sabe que él tiene que rendir cuentas ante sus superiores. Sabe que si no se mata a él, lo van a matar. Le han dado vidas a su cargo para que no se escapen. Y ahora las cadenas se rompieron, las puertas de todos los presos se abrieron. ¿Qué le queda al pobre hombre más que matarse, verdad? De terror, de miedo. Dice que estaba a punto de matarse y Pablo allá dentro del calabozo le gritó y le dice, mira, no te mates, aquí estamos todos. Aleluya. ¿Sabe usted qué cosa tan terrible se puede sentir en un hombre que sabe que ya está destinado a la muerte? Porque tembló. Él está a oscuras en medio de la noche, durmiendo. Todo está oscuro, todo se derrumbó aparentemente y él sabe que va a tener que rendir cuentas porque es posible que los presos se fueron y él está a punto de matarse. Y Pablo le grita y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe usted qué habrá hacer? Usted imagíneselo. ¿Qué sintió el hombre cuando le dijo, aquí estamos todos? Dice que pidió luz, ¿verdad? Y de inmediato se precipitó adentro a ver qué pasaba. Sabe que son hombres que predican un evangelio, todavía no sabe qué evangelio es. Amén. Tiene un poco de conocimiento, pero no sabe en realidad qué está pasando. Sabe que hablan del camino de salvación. Pero ahora al ver esta maravilla, esto que ha pasado, entonces no le queda otra más que caer de rodillas y decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo después de un estado de shock, verdad? Un estado emocional bien grande que pasó sobre él porque estuvo a punto de matarse. Aleluya. Y es aquí donde muchas veces Dios es maravilloso.
La forma en que salva a los hombres es de una manera tremenda, después de un estado de shock. Aleluya. ¿Ah? Santo Dios, aleluya. Dios ha ordenado y establecido que después de un momento emocional terrible venga la salvación sobre los que están perdidos. ¿Ah? ¿Usted se acuerda cuando Dios le salvó? ¿Ah? Yo me acuerdo. Amén. Yo me acuerdo. Y mientras estoy aquí pensando, me acuerdo cuando Dios salvó a mi suegro, ¿verdad? Después de un estado emocional va a dejar a su chica. Y entra a la iglesia sin saber que el Señor lo va a salvar. Aleluya. ¿Ah? Y cuando termina la prédica va al altar y se encuentra con Cristo. Pero no es después de un choque emocional fuerte, ¿verdad? Poderoso Cristo. La mayoría, todos los que hemos sido salvados, ha pasado algo que nos ha abierto los ojos después de un golpe emocional. Puede ser en un momento, puede ser que ha estado por un poco de tiempo constante allí, hasta que no nos queda de otra, porque la mano de Dios cuando llega empieza a apretar y apretar y apretar y apretar y apretar hasta que ya no nos queda respiración y tenemos que decir como este hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Me estoy ahogando, me estoy muriendo y no sé qué es de mí. Santo Jesús. Tú ves que un alma por ahí que dice que no quiere saber nada de Cristo y se burla del Evangelio y no quiere saber nada de nada, pero cuando el Señor viene empieza a cerrarle las puertas por todos lados. ¿Cuántos presos en la cárcel se han encontrado con Cristo? Mas sin en cambio este carcelero fue Cristo el que lo encontró allí. Aleluya. ¿Ah? ¿Cuántos se han encontrado con Cristo en la cárcel? ¿Cuántos se han encontrado? Pablo se encontró con Cristo en las afueras de una ciudad, cuando iba a encarcelar hombres. Poderoso Jesús. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le salvó? Sí, amén. Aleluya. Y no hicimos nada para que nos salvara, ¿verdad? Jesús. Entonces las obras salen sobrando a la hora de la salvación. Amén. Las obras no sirven para que un alma sea salva. Si alguien llega a escuchar este mensaje que no sabe cómo es que puede ser salvo, mira, nada de lo que tú hagas, tus obras, tus buenas obras o tus malas obras, tampoco pueden impedir que tú seas salvo. Gloria a Dios. Ni buenas ni malas ayudan para la salvación o estorban o entorpecen. Nada estorba cuando es el momento de ser salvo. Gloria a Dios. ¿Ah? Nada. Porque no es que después de haber pecado tanto y de haber estado en drogas y alcohol que un hombre, una mujer ya no tiene nada que hacer y le pide ayuda a Dios, a Jesús. Y Jesús le dice: no, porque has estado 20 años en las drogas, ¿verdad? No, porque has robado, porque has matado, porque lo único que te espera a ti es el que yo te condene, el que yo te mande al infierno, ¿verdad? ¿Es así como funciona? No. No es así como funciona. Ha estado su vida malgastándola en deleites que aparentan ser deleites, pero más bien en un tormento continuo y progresivo. ¿Usted cree que el que está atado en el alcohol o en las drogas o en la prostitución está verdaderamente disfrutando? Aleluya. No, más bien es un esclavo de un vicio que no se puede sacar y que está yendo en un estado progresivo a la destrucción. Pueda ganar lo que pueda ganar, es un pobre hueco que tiene dentro de él. Es un hueco oscuro en el que vive, que no tiene nada, ni razón de ser.
Y muchos de ellos van a ser alcanzados por Dios en un estado cuando piensan que solamente la muerte les está esperando saliendo por la puerta. Usted puede ver eso. Yo creo que Dios va a seguir salvando vidas. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón que Dios sigue salvando almas. Porque si me salvó a mí, si lo salvó a usted, ¿qué hay que lo detenga a Él? Aleluya. ¿Quién puede detener el poder de Dios para seguir añadiendo a aquellos que deben ser salvos? Santo Jesús. Aleluya. Pero muchos, aún estando en la iglesia, no saben cómo ser salvos, ni saben siquiera si son salvos. Aleluya. ¿Ah? Porque piensan que si no cumplen con esto están perdidos. Porque piensan que si no hacen lo que su papá, especialmente los hijos pequeños o los jovencitos, que si no hacen lo que sus papás les dicen, sus padres les dicen, están perdidos. Y están espantados y no saben, porque dicen que si tú haces esto, Dios se va a enojar contigo. ¿Verdad? Y si tú no haces esto, Dios se va a enojar contigo. Y a veces en su cansancio o en su afán, en cosas que se descuidan, dejan de hacer eso y empiezan a pensar que Dios se está enojando con ellos cuando Dios no está enojado con ellos. ¿Me entienden? Jesús reprendió a los fariseos porque ellos habían hecho reglas que ni ellos podían cumplir. Y cuando los padres en los hogares les dicen a sus hijos que hagan algo que ellos no hacen, ¿no parecen fariseos y saduceos? Porque le dicen, ora, lee la Biblia, haz esto, haz aquello, cosas espirituales que se supone que solamente de gente que ya tiene una vida espiritual la puede hacer. Y ellos no tienen ni la menor idea de cómo se hacen estas cosas. Y tampoco las ven en sus padres. Entonces dicen, pero ¿y entonces cómo las hago si no tengo un ejemplo aquí con mi papá y con mi mamá? ¿Cómo las hago? Y entonces los hijos se van cansando y piensan que Dios también se ha cansado de ellos. Y Jesús les diría también, los que actúan así, hipócritas. Cargan a los hombres con cargas que ni ustedes pueden llevar. Aleluya. Pero sí, ¿verdad? Son buenos para mandar. Solamente porque Dios los puso allí donde están y les dio esa autoridad, entonces hacen que los hombres tengan que actuar bajo normas humanas, obras para alcanzar la salvación. Y cuando estos hombres no alcanzan esas obras, piensan que están perdidos porque les han enseñado que la salvación se alcanza por medio de las obras. La salvación no se alcanza por medio de las obras. Las buenas obras en Cristo son hechas después de la salvación. Después de la salvación hay buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento y de una nueva vida en Cristo. Amén. Este hombre está postrado y les dice, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simple como se escucha. No te demanda una obra, no te dice haz primero esto, haz primero aquello, no te dice prepárate para creer, solamente te dice cree. Cree en Jesús. Cree que Jesús ha venido al mundo para salvar a los más miserables hombres y mujeres, entre los cuales estás tú y estoy yo. Cree que Jesús ha cumplido toda la ley de Moisés y la ha cumplido a una norma tan cabal y ha sobrepasado hasta eso. Yo diría, yo en mi personalidad, ha sobrepasado.
los límites. Porque ha agradado al Padre. Lo que Jesús ha hecho, ha cumplido todo el mandamiento de Dios. Y ahora se dice, cree en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el único que ha podido cumplir con las demandas de Dios. Aleluya. Él es el único que tiene el poder para levantar a una persona en su estado pecaminoso, para salvarlo de sus pecados, para libertarlo de las drogas, de los vicios que sean. Santo, aleluya. No importando que sea eso. Hermanos, estamos en una temporada donde se celebra el mundo entero, toda la humanidad que vive en el calendario gregoriano, sabe que en estas fechas se celebra el nacimiento de una persona que ha cambiado el rumbo y la historia del mundo a la vista humana, que ha llevado un cambio completamente al punto que con su nacimiento empieza el año cero. Al punto de que con su nacimiento empieza el conteo de los años. Todo de allí hacia atrás queda antes, y sí hay siglos y milenios allí atrás, pero empieza después del nacimiento de esta persona. Aleluya. Empieza hacia adelante. Un nuevo mundo, una nueva civilización. Una nueva civilización. Antes solamente el pueblo de Israel era el elegido, ahora los elegidos son todos aquellos que tienen la fe en Jesús. Aleluya. Poderoso. De toda tribu, pueblo, lengua y nación, Dios ha hecho un solo pueblo. Aleluya. Gloria a No Dios. importa el color, la raza o la cultura, con una fe solamente ha hecho un solo pueblo. Y somos hermanos de europeos, de asiáticos, americanos. Hay 5 continentes, ¿no? 7 continentes. 7. Ay, Padre, mira. Me equivoqué, ¿verdad? O no sé, ahora estoy confundido. Gloria al Señor. Pues de todos estos que habitan sobre la tierra, todos los que tienen esta fe, somos hermanos. Somos hermanos. Aleluya. Y aquí está el punto, mi hermano. Solamente creyendo en Jesús, solamente depositando nuestra fe, creer en Él, es decir, yo de mi voluntad me propongo empezar a seguir los mandamientos de Jesús. De mi voluntad, mi persona, yo, todo lo que soy, me propongo a seguir el camino que Jesús me enseña a través de sus evangelios. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que leer los evangelios para seguir el camino que Jesús ha trazado. ¿Ah? Creer en Jesús no es solamente venir a la iglesia de vez en cuando. Aleluya. No es ser religioso, no pertenecer a una religión, sino decir yo creo en Jesús porque le estoy siguiendo. ¿Cómo vamos a decir que creemos en alguien a quien no seguimos? Amén. Aleluya. Aleluya. Si creo en Él, yo le sigo. Si creo en Él y sé que Él puede hacerlo o ya lo hizo por mí, entonces soy su discípulo y voy a seguirlo. Gloria a Dios. ¿Cómo lo sigo? Bueno, ahora ya no está en persona, pero tenemos su palabra. Entonces, leyendo su palabra, vemos lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, qué es lo que a Él le desagrada. Y entonces nos esforzamos luchando por dejar aquellas cosas que Él reprueba. Gloria a Dios. Con la fe en Él. Poderoso Jesús. Y recordando que Él nació
y murió y resucitó como muestra de su santidad. Y no hay un ser aparte de él que tenga la santidad perfecta para salvarme a mí si creo en él hasta el fin también. Aleluya. Creer en Jesús no es decir que yo creo, pero mañana ya me olvidé que creo en él. Creer en Jesús es vivir una vida constante en fe en él. Poner siempre a Dios delante de nosotros, como dice el salmista, porque está delante de mí, no seré conmovido. Aleluya. He puesto a Dios que está siempre delante de mí. Gloria a Dios. Si nosotros ponemos a Jesús siempre delante de nosotros como el fundamento, como el que nos guía, como el que nos sostiene, como el que nos lleva a aquella promesa que ha hecho para nosotros. Y terminamos en fe. Si terminamos nuestros días en fe, Gloria a Dios. entonces se puede decir que ese hombre, esa mujer creyó en Jesús. Santo Dios. Era un discípulo de Jesús, porque creyó hasta el final. Creer es a la misma vez, entra en una forma de vivir, Gloria a Dios. una fe que es en Cristo. Es una vida nueva, es una nueva manera de ver las cosas, que todo se mira a la vista de Dios. Todo el mundo pasa por el ojo divino. Todo lo que pueda pasar y lo que podamos ver pasa por esa lupa, donde nosotros vemos la obra de Dios en todos lados. Poderoso En Dios. todos Aleluya. lados. Esa es la fe de Jesús. Y entonces andamos así hasta el final de nuestras vidas. Santo Dios. Y al final de cuentas, mis hermanos, ¿cómo sabemos que somos salvos? Solamente sabemos que somos salvos porque hemos creído en Jesús y porque creyendo en Jesús tenemos el Espíritu de Él. Y también dice su palabra que Él nos convence, nos hace sentir que somos sus hijos. Gloria a Dios. Cuando escuchamos una prédica sabemos que Dios nos está hablando a nosotros, que no nos está regañando, posiblemente nos esté corrigiendo, pero sabemos que es Dios el que nos está hablando. Y nos inclinamos y le decimos: gracias, Padre, porque tienes cuidado de mí y porque veo que tú te propones de verdad y verdaderamente llevarme al cielo contigo. Gloria a Dios. Cuando escucho cómo tú haces que el predicador o el pastor o el evangelista predique en contra de los vicios que tengo, sabiendo que a ti no te agradan y yo no pudiéndome librar, tiene que venir alguien desconocido para hablarme muchas veces. Aleluya. Y entiendo que eres tú el que me estás llamando. Gloria a Cristo. Mi pastor decía que los hermanos por lo regular no se gozan igual con su pastor como cuando viene un evangelista. Grande es Dios. Porque viene un evangelista que ni los conoce ni sabe quiénes son y les predica el mismo mensaje que hace una semana les predicó su pastor, pero como ahora es alguien que no los conoce, entonces es tan goza que goza. ¿Ah? Y dice, es una contradicción verdaderamente grande, pero pasa. Aleluya. Porque piensan que su pastor los conoce y les predica porque los conoce, y sí es verdad. Y es verdad, porque es el pastor. El pastor no está para guiar, para llevar a las ovejas a donde tienen que ir. Pues sí, es para eso que está. De otra manera no sería pastor. Aleluya. Está para exhortar, para corregir, para hacer todo el trabajo que Dios le ha demandado. Y sin en cambio, las ovejas, cuando sienten que su pastor los está dirigiendo por ahí, como que se resisten a veces. Pero viene uno y viene un desconocido y les da una pedrada por ahí, un barazo bien dado, y ahí van corriendo. Amén. Así Aleluya. es. Estoy hablando de un evangelista.
que viene y predica el mismo mensaje de una manera diferente y ahí van, se gozan y lo aceptan y lo reciben como si nada. Es una bendición, para eso son los ministerios. Para eso Dios ha hecho ha establecido ministerios. ¿Ah? Pero solamente por la fe seremos salvos. Si permanecemos hasta el fin. Dice, el que permanece hasta el fin, dice, el que persevere hasta el fin, dijo Jesús. El que persevere hasta el fin. Dice que cree en Jesús. ¿Cómo vamos a saber que alguien cree en Jesús verdaderamente? Que va a permanecer hasta el fin. No estamos diciendo que no va a cometer errores, o no estamos diciendo que en algún momento no va a tropezar, o que va a sentir desánimo, o que van a pasar muchas cosas en su persona, en su vida. ¿Sabe cuántos de nosotros podemos decir que estamos llenos de fe y de gozo porque estamos sanos? Pero cuando viene una enfermedad o cuando viene algo negativo a nuestras vidas, entonces nos preguntamos dónde está Dios. Y algunos hasta han renegado por mucho tiempo de Dios. No obstante, al final de sus días creen en Jesús y depositan sus esperanzas en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Creer en Jesús no es solamente mientras estamos aquí sanos y salvos y todo está yendo bien, mis hermanos. Poderoso Cristo. Creer en Jesús es estar viendo que la muerte nos está atravesando por cualquier razón. Y la espera se hace larga en ver al Señor o en ver su salvación. Y con todo todavía tenemos que seguir creyendo en Él, en su salvación. A veces hace milagros de sanidad y a veces no los hace. A mí me sanó de la espalda una noche después de un culto. Fui a mi cuarto, me arrodillé, di gracias y me levanté sano. Gloria a Dios. 1, 2, 3 veces me ha sanado de diferentes enfermedades o situaciones. Pero otras veces no. Aleluya. Y por eso no va a ser el Dios. No voy a seguir creyendo en Él porque hoy me sanó y mañana no. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Poderoso. Nosotros vamos a seguir creyendo. Si somos de esta fe de Jesús, del Cristo que resucitó, esta fe va hasta el final, mis hermanos. Aleluya. Esta fe va hasta el final. Y todo se redunda en una sola cosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya. Aleluya. Tú y tu casa, si ellos también creen. Gloria a Dios. Amén. Si ellos también creen, también tu casa será salva. Santo, amén. Pero tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es individual. Esto no es que si yo tengo fe, entonces toda mi familia va a ser salva. De ninguna manera, la fe es individual y la salvación es personal. Amén. Aleluya. Nunca dice que las obras de mi Padre van a hacer que yo sea salvo. Sí, me va a guiar por el camino y me guió por el camino para que conociera a Jesús. Pero fue Jesús el que me salvó. Aleluya. Fue Cristo el que se encontró conmigo y entonces no me quedó de otra porque sabe, pensándolo bien, mis hermanos, mirar los brazos de mi Padre, de un hombre, de un hombre común y corriente como todos los hombres. ¿Hay poder en un brazo de hombre para salvar, mis hermanos? ¿Hay poder en una persona para salvar a alguien? No hay. No existe fuerza alguna en un humano para salvar a otra persona. Gloria a Dios. Solamente el brazo de Jesús tiene poder para salvar. Entonces, yo sé que mi Padre hoy, por la fe en Cristo, ya está allá con Él, está gozando. Y entonces pronto le veremos allá como hermanos. Si el Señor me permite reconocerle, le diré gracias por haberme guiado por este camino eterno y santo. Hermano. Porque entonces será mi hermano. Aleluya. ¿Usted sabe eso? Hoy
Vemos edades y respetamos las edades, y en Cristo las edades desaparecen y nos vamos a ver como hermanos. Nos vamos a ver como un hermano cercano. No existen las edades, eso de las divisiones que habían como los ancianos, los abuelos y todo eso no existe. Somos hermanos. Mi madre será mi hermana, mi padre será mi hermano. ¿Ah? ¡Qué gloria, qué glorioso! Pero solamente con la fe en Jesús es que alcanzamos la salvación. Sabemos que somos salvos por las obras que guían después a esta obra. Ya estoy enredado, es regeneradora. Es un trabalengua. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo. Tú. Tu esposa queda a un lado, tu esposo queda a un lado, tu madre queda a un lado, tienes que respetarla como tu madre y como tu padre, pero quedan a un lado. Quedan a un lado y tú tienes que creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, si ellos creen. Pero esta fe es personal y esta salvación es única, individual. Cree tú y eres salvo. Aleluya. Dios te bendiga. Sí, mi Dios santo. Alabado Jesús. Aleluya. Gloria, gloria a Cristo.